Pues buenas tardes a todos, a toda la mies online, cursos online. Vamos a continuar con el curso Oración sin Límites, que está buenísimo. Ya no voy a dar repaso, ya me exhortaron la semana pasada. Ustedes piensan que a mí como pastor no me exhortan, no, a mí me llueve más y me exhortaron de que no dé repaso, que si quieren ver la clase completa, que la vean allí en YouTube. Y vamos a continuar con nuestra clase número 3. El día de hoy estamos hablando del punto A, el origen de la oración, y ya vimos varios aspectos, y hoy nos toca ver el número 5, romano, que es modelos de oración. Hoy vamos a ver, hay muchos más, no nada más 7, yo puse 7, pero escudriñando la palabra de Dios podemos descubrir otras maneras de orar, otros modelos de orar. ¿Para qué son estos modelos? ¿Para qué vamos a profundizar un poquito en ellos el día de hoy? Para que tú que nos estás escuchando y aprendiendo cómo orar, los lleves a la práctica. Son modelos bien, pero bien bonitos que están en la Escritura. Dentro de los modelos de oración dejé a propósito el octavo, que va a ser las oraciones de Jesucristo. ¿Cuáles son las oraciones de Jesucristo? Porque Él es nuestro principal modelo y lo dejé para la siguiente clase. Entonces, vamos a hablar hoy de modelos o ejemplos de oración. Siempre como seres humanos, como personas, necesitamos aprender de gente que nos lleva a la delantera en esta área. Y en la palabra de Dios hay muchas personas que se esforzaron para orar de esta manera, y dos de ellas que vamos a estudiar la siguiente semana son las oraciones de David y las oraciones de Jesús. Esos dos nos van a inspirar, pero demasiado, para orar. Y aquí voy a mencionar algunos de los modelos o de los ejemplos de cómo Dios quiere que oremos. El primero de ellos es la oración sacerdotal. El segundo, la oración de pacto. Vamos a explicar más adelante de qué se trata cada uno de ellos. El tercero es la oración íntima. Cuarto, el Padre Nuestro, que es una oración modelo. Quinto, la oración que no tiene límites, porque Dios es ilimitado y cuando oramos a Él, nos dirigimos a Él, no hay límites. También hay una oración de un hijo a un padre, que es algo bien bonito que vamos a descubrir en esta tarde. Y después la oración en el lugar de reunión. Y bueno, aquí hay una imagen de precisamente de el sacerdote, es el que está a la derecha. No sé, de sus pantallas, pues puede ser que sí, a la derecha. Y allí en el Antiguo Testamento era el tabernáculo de Moisés, pero después vino la construcción del templo de Salomón. Y allí en ese tiempo Dios les dio una orden a Moisés, y específicamente se la dio para que los sacerdotes, ¿quiénes eran los sacerdotes? Aarón y toda su descendencia iban a desempeñar la función de sacerdote, delante de Dios. Y si vemos las escrituras allí en el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, allí hay muchas funciones que hacía Aarón y que hacían los sacerdotes. Era una oración un poco dependiente. ¿Por qué? Porque el pueblo en general dependía 100% del sacerdote. Los levitas trabajaban allí en el tabernáculo de Moisés, también en el templo, y hacían diversas funciones que se requerían internamente. Pero los que tenían directamente contacto, primero con el pueblo
y después con Dios era precisamente el linaje sacerdotal. Y el primer modelo de oración que no está desechado, todavía lo estamos usando. En el Antiguo Testamento se usó bastante. Por ejemplo, Ana fue al templo, fue al lugar de reunión y allí dice la escritura que pidió un hijo. Vimos la semana pasada que estaba pidiendo a Samuel y vino el sacerdote Elí en ese tiempo y oró a favor de Ana. Entonces, una oración sacerdotal donde hay una persona dedicada 100% a servir a Dios, porque los sacerdotes somos personas, yo me cuento dentro de, somos personas que servimos 100% a Dios. Nuestro trabajo es estar en comunión con Dios. También posteriormente en el Nuevo Testamento, que lo vamos a explicar la próxima semana, cómo el velo del templo se partió en dos. Antes la presencia de Dios solo estaba en el interior del lugar santísimo y había un velo entre el sacerdote, el pueblo, ¿verdad? Y la presencia de Dios no podía esparcirse en toda la población porque morían. Acuérdense cuando Moisés recibió la ley, subió al monte y Dios le estableció un perímetro, límites para que no cruzara la gente normal, común, esos límites, esos perímetros. De lo contrario, podían morir. Entonces, la oración sacerdotal es un individuo dedicado 100% a Dios. Aunque, como estoy mencionando, cuando Jesucristo fue crucificado y entregó su alma y tuvo que hacer otras cosas, no lo voy a explicar ahorita. Allí dice que una de las cosas que acontecieron es que el velo del templo se rasgó, y allí podemos interpretar que la presencia de Dios ya se esparció sobre la faz de la tierra, y ahora cualquiera en todo lugar puede disfrutar de esa presencia como ahora lo estamos haciendo nosotros, y puede dirigirse a Dios en cualquier momento. Y por eso la Biblia en el libro de Apocalipsis nos habla 2 veces que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y también Pedro dice que somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios, y eso lo vamos a explicar la próxima semana. Pero bueno, la oración sacerdotal es una persona con la función de establecer contacto directo con Dios y que se pone a favor del pueblo. Y dice en Números capítulo 6 versículo 22, dice: Yahweh o el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Los sacerdotes. Ahí lo puse entre paréntesis. Y diles, ¿cuál era la función del sacerdote? Así bendecirán. La función de la oración sacerdotal es bendecir. Así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga. Por eso, una de las funciones de nosotros los pastores como sacerdotes, somos intermediarios, pero de otra forma es bendecir. El Señor te bendiga y después también te guarde. Recibe esta oración sacerdotal. El Señor te bendiga, te guarde, también haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Haga resplandecer, que la gloria de Dios brille sobre tu vida en todo momento, en toda tu existencia, porque cuando la gloria de Dios está con nosotros, disfrutamos al máximo todas las actividades que hacemos en la vida y estamos en contacto
continuo con nuestro Dios. Entonces a eso se refiere esta oración: haga resplandecer su rostro sobre ti, que todo el tiempo de tu existencia la gloria de Dios esté contigo y disfrutes al máximo la vida que Dios nos ha regalado. Y dice: tenga de ti misericordia. ¿Por qué dice esto? Porque hay momentos difíciles en la vida y en los cuales necesitamos la misericordia de parte de Dios. Y también el versículo 26 dice: alce sobre ti su rostro. Alce sobre ti su rostro. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento Dios, cuando tú te diriges a Él, posiblemente está mirando todo lo que sucede en el mundo. Pero cuando oye la voz de su Hijo, levanta su rostro y le pone atención. Es como cuando yo he visto a las mamás que están criando a los hijos pequeñitos, niñitos, y el niño llora y de inmediato la mamá distingue el llanto del niño y levanta su rostro para concentrar en ese niño 100% de su atención. Así, de esa manera, la bendición del sacerdote es que cuando tú tengas una necesidad, de inmediato el Señor levante su rostro y te vea. Y después dice: y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, yo los bendeciré, dice la Escritura. Esa es la oración sacerdotal. El segundo modelo de oración tan bonito, esa oración sacerdotal tú la puedes practicar, padre de familia, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Puedes bendecirles y puedes practicarla con ellos, porque ahora todos nosotros, como ya lo he mencionado, tenemos la función de reyes y sacerdotes para nuestro Dios y para lo que el Señor nos ha dado, pero no dejamos de restar importancia cuando una autoridad o una persona dedicada 100% a buscar a Dios ora por ti. Hay mucho peso de oración cuando eso sucede. El segundo modelo, la oración de Jacob, que es una oración de pacto. ¿Qué quiere decir pacto? Una negociación. Una negociación. Dios no se incomoda, no se molesta de que nosotros como hijos hagamos negociación con Él. De decirle: ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer esto así, asá, y yo te pido esto. Es una negociación. Yo recuerdo una negociación que hizo nuestro pastor Ernesto Alonso, bien que lo recuerdo porque lo comenta en muchas de sus predicaciones, que cuando él negoció con Dios para que el Señor le estaba llamando, y él dijo: sí, te voy a servir, pero no quiero que me falte nada. Quiero servirte, pero no quiero tener carencias de todas las cosas. Y yo he escuchado desde hace más de 30 años que Ernesto ha comentado en predicaciones eso, y veo cómo Dios se lo ha cumplido, porque no se incomoda a Dios, no se molesta de que un hijo suyo negocie con él de las condiciones que él desea de tratar con Dios. Por ejemplo, yo le pedí también una condición. Yo recuerdo que en mis primeros días de caminar con él, él me estaba llamando y le dije: bueno, Señor, pero te pido que no me quiero enfermar de nada. Yo no quiero visitar el quirófano para nada. Y hasta el momento yo no tengo ninguna operación en mi cuerpo. Y estoy orando para que así se mantenga. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, lo ha sostenido. Por ejemplo, hay ejemplos en la palabra de Dios donde dice que, por ejemplo, Caleb ya era grande de edad y tenía la fuerza como de joven, y esa fue mi petición delante de Dios. Entonces él no se molesta. La oración de Jacob fue una oración de pacto, de negociación con Dios. Y dice Génesis 28:12: y soñó.
Primero quien le habló a Jacob fue Dios a través de un sueño, porque ya mencionamos que Adán y Eva disfrutaron presencialmente a Dios. Los discípulos disfrutaron presencialmente a Jesucristo, quien fue 100% Dios y 100% hombre. Y por la decisión que tomó Adán y Eva, se retiró Dios y ahora no podemos, se retiró Dios y disminuyó esa actividad tan extraordinaria que ellos tenían, que venía Dios y se paseaba en el huerto del Edén y tenían contacto directo con Él. Entonces, eso sucedió y aquí Jacob, Dios le tuvo que hablar en sueños. Y dice aquí, y he aquí una escalera. ¿Qué vio Jacob en el sueño? Una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Es decir, era una escalerota enorme, enorme, la que vio Jacob. Y aquí dice Jacob, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces no era una escalera angostita, me imagino que era una escalerota grandota, ancha, porque podían pasar ángeles para arriba y ángeles para abajo. La Biblia dice que los ángeles son ministradores, nos traen mensajes, ayuda de parte de Dios a los que somos herederos de la salvación. Entonces venían los ángeles, descendían y subían de regreso, ya una vez cumplido su misión, cumplida su misión. Y después dice el versículo 13, y he aquí el Señor o Yahweh estaba en lo alto de esa escalera. Jacob vio, pero de lejos, a Dios. Y no con detalle, ya no da más detalles aquí la escritura. Dice, el cual dijo, o sea, habló Dios, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y ahí empieza la negociación. Dios le dice, esta tierra donde tú estás acostado, a mí me interesa, es mi plan dártela a ti. Fue mi plan desde siempre, dársela a tu padre Abraham, a tu padre Isaac, y ahora a ti te la voy a dar. Dios le empieza a hacer ofrecimientos a Jacob. Y después el versículo 14 dice, siguió Dios hablando, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa es la oferta que Dios le hizo a Jacob. Es una oración de negociación. Dios está ofreciendo y uno toma la decisión si tomar esa oferta o no. Y después dice aquí el versículo 15, he aquí yo estoy contigo, le sigue hablando Dios, y te guardaré. Yo automáticamente ante esa oferta yo hubiese dicho, ¿a dónde firmo Dios? Claro que sí le entro, ¿verdad? Por donde quiera que fueres, dice, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y eso es lo mismo que recibió Jacob. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros lo recibimos. En Mateo 28, versículo 19, hay una oración muy parecida a esta, no tan extensa, pero dice, por tanto, vayan a todo el mundo, hagan discípulos y bauticen en todas las naciones de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, dice algo muy parecido. Entonces, ¿qué hizo Jacob? El versículo 16, respondió ante esta oferta e hizo un pacto. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh o el Señor está en este lugar y yo no lo sabía.
y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Primeramente reconoció que Dios estaba allí en ese momento y que quería algo con él. Y dice el versículo 20: e hizo Jacob voto, o negoció con Dios y dijo: claro que me superconviene todo lo que me estás ofreciendo. Me vas a bendecir abundantemente, pues le entro. Y dice aquí que él respondió diciendo: si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor o Yahweh será mi Dios. Él pidió bien poquito. Dios le estaba ofreciendo muchas otras cosas más. Él, bueno, no fue tan poquito, porque allí dice que esté la presencia de Dios siempre conmigo. Y si está conmigo, nada contra mí, y me va a defender en todo momento, me va a guardar. Pero pidió poquito material, pidió pan y vestido y volver en paz a casa de su padre. Y después dice el versículo 21: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Es lo mismo que nos pide Dios en la actualidad, solo la 10ª parte. Y los que no quieren obedecer esta instrucción, este sentimiento, porque esto salió del mero corazón de Jacob, porque Jacob no había escuchado Malaquías como ahora nosotros lo escuchamos y lo aprendemos. Y espontáneamente dijo: bueno, tú me vas a dar todo eso, bueno, pues te voy a responder dándote 10% de todo lo que me des. Y así es una negociación muy buena de pacto. Tercer modelo, la oración íntima. Está buenísima. Esa la enseñó Jesucristo, porque Jesucristo nos enseñó cómo orar. Y aquí en Mateo capítulo 6 versículo 5, Jesús empezó la enseñanza y dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas. Los hipócritas fingen que son muy devotos a Dios. Y dice: no necesito que tú me manifiestes públicamente que eres muy devoto a Dios. Es lo que decimos a veces aquí los pastores, que aquí en la congregación se ponen la máscara del santo, y ante todos nosotros se manifiestan las personas como si fueran lo máximo y siguieran y obedecieran a Dios de una manera tremenda. Pero en sus casas se quitan la del santo y se ponen la de Blue Demon, señores o señoras, o jóvenes o jovencitas. Entonces no se trata de fingir con Dios. Y aquí dice: no necesariamente quiero que me apantalles orando en grupo o públicamente. Dice: porque ellos, aquí dice, los hipócritas o los fariseos aman orar en pie en las sinagogas, exhibiéndose, y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Su motivación es ser vistos por los hombres. De cierto les digo, dice aquí la escritura, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la oración íntima? Donde nadie te vea. Aquí estamos viendo una imagen donde nadie nos ve. Es ahí me imagino que es el cuarto está de rosa, es el cuarto de la niña, ¿no? ¿Por qué el de la niña? Porque está más buena la alfombra allí, posiblemente. Entonces, allí solito, con Dios, como esta imagen. No tenemos que exhibirnos, no tenemos que aparentar con las personas que somos muy devotos a Dios. Y dice después, aquí el versículo 6, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento, el que tú quieras. Puede ser la recámara de tu hijo, tu misma recámara. Y dice, y cerrada la puerta, ni siquiera te tiene que oír tu familia, tus hijos, tú solito, cerrada la puerta.
y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es una realidad. No tenemos que fingir, no tenemos que apantallar a Dios. Ni tenemos que ser reconocidos por los hombres. Queremos comunicarnos con Dios. A esta oración íntima también le han llamado el cuarto famoso de guerra, donde hacemos guerra espiritual desde nuestra trinchera. También le llaman trinchera, le llaman cuarto de guerra. Y pues es un cuarto, un lugar bonito, donde yo quiero estar, porque allí me encuentro con Dios. Y dice el versículo 7, y orando, allí ya nos enseña más acerca de la oración, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No tenemos que estar constantemente usando vanas repeticiones. Algunas religiones usan vanas repeticiones. Nos dicen, bueno, para que estés limpio de tu pecado, 10 de estas oraciones, 20 de estas, y no tenemos que usar vanas repeticiones. Cuarto modelo es el famoso Padre Nuestro. ¿Quién nos habló del Padre Nuestro como oración modelo? Jesucristo. Pero no nos lo enseñó para que nos lo aprendamos de memoria y lo recitemos o lo citemos cada que tenemos necesidad, sino que Él nos dio una enseñanza completa a través del Padre Nuestro, que ahorita vamos a tratar de desglosar. Dice el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo: ustedes pues orarán así. Orar, acuérdense que una de las definiciones más sencillas es platicar con Dios. Platicarán con Dios así. Le dirán, Padre, Padre, es lo primero que Él nos enseña. Se van a dirigir a Él como papá. Hay algunos que yo los he escuchado y dicen papito, papá, papacito, porque eso es nuestro Dios. Lo puedes usar tú como te quieras comunicar con Dios. Por ejemplo, mis hijos me dicen pa, oye pa, oye pa. Hay algunos que son más irrespetuosos y yo oigo que le hablan a su papá directamente por su nombre. A ver tú, Francisco. No, tenemos que respetar. Papá, mi papá. Claro, Padre, Él es un Padre, como un Padre terrenal, pero Él no quiere que tengamos la imagen. A veces los papás terrenales la hemos regado, y no poquito, mucho. Él quiere tener los buenos recuerdos de tu padre. Yo tengo muy bonitos recuerdos de mi papá, que atesoro en mi corazón y en mi mente, y eso es lo que prefiero recordar cuando digo la palabra papá. Entonces, ¿por qué? Porque fueron muy buenos recuerdos. Recuerdo los helados grandotes que me compraba mi papá. Y aquí en el centro de la ciudad de Puebla, en la catedral, precisamente allí alrededor de la catedral hay uno como banquito alrededor, y allí a tomarnos el helado, mi papá y yo solitos. También recuerdo cómo le encantaba el béisbol y me llevaba a los partidos de béisbol. Aquí sobre la 25, enfrente de lo que es la Comisión Federal de Electricidad, había un campo famoso y se ponían bien buenos los partidos. Y ahí estábamos disfrutando el partido y decía, a ver, tráiganme un refresquito para mi hijo, una jicamita. Y no, pues yo estaba feliz, imagínense nada más. O me llevó cuando el Puebla de la Franja, que estaba tratando de subir a primera división, me llevaba a los partidos y decía, ¿quieres ir al fútbol? Pues vamos, o al estadio, ¿verdad? A ver a los Pericos de Puebla. Entonces, recuerdos muy bonitos, porque es como un padre bueno.
Dios. El versículo 10 dice: venga tu reino. ¿Qué necesitamos? Que venga el reino, porque allá en el cielo Dios gobierna, y queremos que así como le obedecen ahí en el cielo, aquí en la tierra todos los seres humanos, y quiere decir: venga, acerca a nosotros todo lo que tú representas, hágase tu voluntad. Y por eso dice: como en el cielo, así también en la tierra. Allí tú ordenas las cosas en el cielo, Señor, y a tu voz tiemblan los ángeles y todo. Así que se manifiesta tu voz aquí en la tierra. Ordénala, Dios, en el nombre de Jesús. Y más cuando vemos tanta injusticia, tanta maldad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque Él es fiel y nos da todo lo que necesitamos. Y dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por ejemplo, el pan nuestro. A veces nosotros nos preocupamos por las comunidades rurales de nuestro país, pero todos ellos tienen no solamente pan nuestro, tienen tortilla nuestra de lo que cultivan, y su salsita, y comen rico. Dios no los abandona. Versículo 13: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Aquí la palabra no nos metas, ya lo explicamos una ocasión, es que Dios se hace a un ladito y permite que nosotros seamos probados. Son pruebas que Dios nos pone, de las cuales tenemos que superarlas y salir adelante. Oración sin límites. La oración sin límites es otro modelo. ¿Y cuál es la oración sin límites? La que practicó Jabes. Dice aquí el versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Crónicas: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice aquí: y le otorgó Dios lo que pidió. No nos dice más. Nos dice que él se sirvió con la cuchara grande, el Jabes, porque no nada más pidió pan y vestido. Él pidió ensanchar su territorio. Él pidió ensanchar sus ganados. ¿Para qué quiere uno el territorio? Para tener ganados, para tener abundancia. Este no se limitó. Y después de la oración dice, la respuesta de Dios: le otorgó Dios lo que pidió. Qué impresionante oración. No más con una oración le pidió todo. A lo mejor tú que nos estás escuchando dices: yo he pedido y pedido y pedido y no veo todavía que haya justicia, ¿verdad? No veo mi petición cumplida. Sigue pidiendo, sigue pidiendo. Y hasta aquí llegué. Entonces, para la próxima semana vamos a citar los otros dos modelos de oración, los que nos faltaron, y también las oraciones de David y las oraciones de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta tarde ya. Bendigo a Amistad La Mies. Bendigo a las familias. Bendigo en el nombre de Jesucristo sus trabajos. Señor, guárdales en el nombre de Jesucristo. Cúbrelos de toda enfermedad. Protege a Amistad La Mies, desde el más grande hasta el más pequeño. Gracias, porque tú nos sostienes con la diestra de tu justicia y tú estás a cargo de tus hijos. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por permitirnos el estar en comunión contigo y aprender tantas cosas tan bonitas de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo a todos, Amistad La Mies. Gracias por sus donativos, sus
diezmos, sus ofrendas, las seguimos necesitando. Hemos sobrevivido, bueno, no sobrevivido, hemos hecho frente al compromiso de mantener nuestras instalaciones y creo que lo podemos seguir haciendo. Te bendigo a ti que has dado tanto, y los que no, te animo a obedecer a Dios y recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bendiciones, un abrazo a todos. Adiós.